habíamos mencionado, que esta, que el contexto léxico-gramático tiene que ver con el estudio de las palabras, ¿sí? Y ahí habíamos visto cuatro pasos. Acá la hermana Elizabeth García eh, lo ha, lo ha sintetizado de una manera interesante a través de un cuadrito. Otros lo han hecho de otra forma, también es válido, ¿sí? También es válido. Eh, pero ella lo ha hecho de una manera de un cuadrito. Me parece bien, ¿sí? Parece. El primer, el primer paso, el primer paso es escoja las palabras clave de su texto. La hermana ha escogido la palabra purificar, la palabra amor fraternal, la palabra renacidos, palabra de Dios, y la palabra evangelio, ¿sí? La palabra evangelio. Y estas expresiones, ¿de dónde lo ha extraído? Lo ha extraído de Primera de Pedro 1, del 22 al 25, ¿sí? Este es nuestro texto de estudio, ¿sí? O sea, no hay que tomar otras citas, otras referencias, sino solamente este texto habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho la hermana es ir a este pasaje, Primera de Pedro 1, del 22 al 25, y luego lo que ha hecho es eh, escoger, escoger de estos versículos, de estos cuatro versículos, lo que ha hecho es escoger las palabras que ella ha considerado importantes, necesarias para poder estudiar, ¿sí? En algunos casos, esas palabras salen de las repeticiones. O sea, ¿qué palabra se repite? ¿Sí? Por ejemplo, hay una palabrita mundo que se repite en un pasaje bíblico, se repite como 4 veces. Ah, ya. Ahí entonces se extrae la palabra mundo. ¿Por qué? Porque tiene cierta importancia por la repetición. ¿De acuerdo? Pero no siempre. No siempre se escoge las palabras por la repetición, sino por su significado, ¿sí? Su significado. Por ejemplo, acá la hermana ha tomado la palabra purificado o purificar, y habiendo purificado vuestras almas. Entonces la hermana ha dicho, a ver, me imagino, ¿ya? Voy a profundizar en esta palabra. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir la palabra purificar? Y lo mismo, ¿no? Amor fraternal, renacidos, palabra de Dios y evangelio, ¿no? Entonces, ha empezado con la palabra purificar. Y dice acá significado de estas palabras en otras partes de la Biblia. Ah, ¿qué hay que hacer acá? Pues hay que ir a otros pasajes de la Biblia donde se encuentra esta palabra, purificar, ¿sí? Y acá, buscado en Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, limpia, con la palabra purifica, tiene una misma raíz, ¿verdad? Entonces, la misma raíz que permite la semejanza, ¿verdad? Si aquí se habla de purificación por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de nuestros pecados. Ese es el comentario que hace nuestro hermano. Dice significado en un diccionario teológico, claro, o en un diccionario bíblico también, ¿no? La palabra purificar. La hermana ha hecho bien acá, buscando en los números Strong que les había mencionado, y les había dado también una página para que ustedes puedan buscar allí a qué se refiere purificar, ¿sí? Purificar G48,
¿Qué significa G48? Significa la palabra griega 48 según Strong, agnizo. Purificar significa hacer puro o limpiar. Ajá. Y ahí también ha hecho su comentario. ¿Y cuál es el significado de la palabra en su contexto? Hace referencia a la acción de limpiar y purificar las almas de los creyentes mediante la obediencia a la verdad y el Espíritu Santo. Entonces ella lo ha hecho de esta manera. ¿Sí? Entonces, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Lo mismo con la expresión amor fraternal. Si amor fraternal está en otros pasajes, acá escogido en Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Acá la palabrita amor fraternal, según el número de Strong, 5360, Filadelfia, ¿sí? Filos, ¿verdad? Filos, Delfos, amor de hermanos, amor fraternal, amor mutuo, correcto. Y se destaca la importancia de amarse los unos a los otros de manera sincera, ¿no? Renacidos, igual no tienes que nacer de nuevo, que le dice Jesús a Nicodemo. Muy bien. Literalmente nacer de nuevo, según Strong, nacer de nuevo, o también ser regenerado. Indica el nuevo nacimiento que ocurre a aquellos que creen en la palabra de Dios. Y así, ¿no? Entonces el hermano lo ha hecho, miren, de una manera bastante sintética, pero bastante interesante también, ¿sí? Hay otros, como por ejemplo la hermana Nauca, que lo ha hecho de esta manera. Ha escogido las palabras, igual también, purificados, renacidos, espíritu, simiente, corruptible. Ha elegido las palabras, paso 1, elección de palabras. Paso 2, concordancia bíblica. Esta palabrita, ¿qué significado tiene en otros versículos? La hermana acá ha buscado más versículos, ¿no? No se quedó con un solo versículo, sino ha ampliado, ¿no? Nehemías, Salmos, Isaías, Efesios. Y acá, según la concordancia, purificado significa consagrar, lavar, limpiar, santificar. Dice, y se purificaron, purifícame con hisopo, he aquí te he purificado para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, paso 2, concordancia bíblica. Y lo mismo para cada palabra. ¿Sí? Lo mismo para cada palabra. Significado 3, diccionario teológico. ¿Qué significa la palabra purificado en el diccionario teológico? Y ahí ya puede ser el significado que he encontrado en el diccionario, ¿no? Ahí está. En la ley mosaica indicaban 4 maneras de purificarse de contaminaciones. Interesante. Son datos que nos ayudan a tener un mejor entendimiento de esta palabrita purificado. ¿Qué significa esa palabra, no? Purificación de la contaminación contraída al tocar un muerto, purificación de la impureza debida a emisiones corporales, ¿sí? Es otro tipo de purificación. Purificación de la parturienta, una mujer que da a luz. Purificación del leproso, cuando una persona toca a una persona enferma, ¿no? Que queda inmunda y por lo tanto necesitaban purificarse. A esto los escribas y fariseos añadieron muchas otras purificaciones, como lavamiento de manos antes de comer, lavamiento de vasijas y platos, mostrando gran celo en estas cosas. En el cristianismo, la purificación necesaria se extiende al corazón. Claro. En el Antiguo Testamento la purificación era ritual, ¿sí? La purificación era ritual. Vayan al sacerdote, preséntense, hagan una serie de rituales y de esa manera quedan purificados. Supuestamente había un agua bendita que estaba ahí en los cántaros que tenían los sacerdotes, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento cambia la cosa. En el Nuevo Testamento, esa agua es convertida
en vino. ¿Y qué representa el vino? La sangre, ¿verdad? Antes, estamos hablando de las bodas de Caná, ¿sí? Las bodas de Caná. Antes de la purificación se hacía mediante agua. Pero en el Nuevo Testamento la purificación se hace a través de la sangre de Cristo, que el vino es la representación de la sangre de Cristo, ¿no? Y está bien, ¿no? En el cristianismo la purificación necesaria se extiende al corazón, al alma y a la conciencia por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Acá hay un concepto un poquito más espaciado, que nos da una visión un poquito más amplia acerca de lo que es purificado. Lo mismo espíritu. ¿Qué es el espíritu? La tercera persona de la Trinidad. El espíritu tiene otros nombres también: espíritu de Jehová, espíritu del Señor, espíritu del Padre, espíritu de Jesús, espíritu de verdad, espíritu de vida, de fe, amor, poder, etcétera, etcétera. La personalidad del espíritu, ¿no? La personalidad, el espíritu piensa, ¿no? El espíritu piensa, tiene lenguaje, tiene voluntad, no se le puede mentir, se contrista, testifica, convence, conduce, entiende, habla, anuncia, etcétera, etcétera, etcétera. La divinidad del espíritu, el espíritu en el Antiguo Testamento, el espíritu en Jesucristo, la convicción de pecado que hace el espíritu, ¿no? Entonces, esto resulta interesante. Resulta interesante, ¿por qué? Porque hay toda una serie de conceptos que, que se explaya, digamos, para poder entender lo que es el espíritu y no quedarnos solamente con la mera expresión que da el texto bíblico. Por supuesto que está bien, pero hay que ahondar un poquito más. Los que vamos a interpretar la Biblia, ¿sí? La palabrita renacidos también tiene un significado, simiente. Acá, la Biblia, según los números Strong, es paso 4, interesante también, ¿ya? Números Strong. Habiendo purificado, agnis en griego, que significa hacer limpio, santificar, santificar ceremonialmente o moralmente, purificar vuestras almas por lo... miren, interesante acá lo que ha hecho la hermana, es lo que está en negrita es lo que está en el texto bíblico, y lo que está en rojo es lo que ha extraído del Strong, ¿sí? Del Strong. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí me están entendiendo, hermanos, cuando hablo del Strong? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, pastor. A ver, yo que estoy hablando solo. Sí, Sí se se entiende, entiende, ¿verdad? pastor. Sí, pastor. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, gracias. Gracias por confirmar. Mire, la parte roja es los números Strong. Y alguien va a decir, ¿y qué son números Strong? Sí se acuerdan, ¿no? Ya 15 días, pues, medio complicado. A ver, vamos a revisarlo rapidito, ¿ya? La idea es que entiendan, hermanos, porque esto nos va a ayudar en la interpretación, en hermenéutica 2, nos va a ayudar estos datos de acá. A ver, vamos, un ratito, ¿ya? Un ratito voy a colocar acá para buscar la página. No recuerdo cuál es la página. Mm, De los números Strong. ¿Mm? Ya.
Ya estamos en primera. Y acá está, miren. Esta página los puede enviar a ustedes y estos son los números strong. ¿Qué son los números strong? Los números strong son números que un tal Strong, una persona que se apellidaba Strong, lo, lo investigó y cada palabrita tiene su significación o tiene su significado, ya sea en griego o ya sea en hebreo. El Antiguo Testamento, pues, en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y lo que ha hecho aquí nuestra hermana lo que ha hecho aquí es, eh, por ejemplo, dice la palabra purificado, la palabra, dice, habiendo purificado, versículo 22. Vamos acá, vamos al versículo 22, habiendo purificado, dice. Voy a poner clic acá, habiendo purificado, y acá dice, ¿no? Agnizo, purificar, una limpieza ceremonial, purificar, limpiar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Ser limpio, figurativamente, santificar, ceremonialmente, purificar, ¿sí? Estos son los números strong. Usted puede ir a cualquier palabrita, por ejemplo, la palabra acá, espíritu. Vamos a ver por acá, acá está espíritu. Ponemos acá, igual, ¿no? Acá podemos traducir al español. Nos traduce al español, dice, neuma. Esta palabrita esto está en griego, pero acá está transliterado. Neuma significa espíritu, aliento, viento, aliento, cosas que comúnmente se perciben como si no estuvieran sustancia material, por extensión, espíritu, corazón, mente, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el número strong. Y eso está acá, ¿sí? Eso está acá. Lo que he hecho el hermano es copiar esto y ponerlo acá. Siendo renacidos, esa palabrita renacidos, por acá está, ¿dónde está? Acá, siendo renacidos, ponen clic acá y acá sale, ¿sí? ¿Qué significa renacido? Engendrar. Su audio, pastor, no tanto se escucha. No se escucha el audio, pastor. Ahí se escucha. Sí, pastor, ahí está. Ahora sí, pastor. Ya, uy, disculpen. No sé desde dónde he estado sin entenderme. Pero bueno. Ya, si no me escuchan, me avisan ya, porque acá la máquina, de una forma automática lo cambia.
y tengo que arreglarlo, ¿ya? Entonces, al final, bueno, después de los números strong, que es importante para ver el tema de las raíces de las palabras, o cuál es o qué quiere decir la palabra en griego o en hebreo. Mayormente lo usamos los que no sabemos pues leer griego y hebreo de una manera tan fluida, pero hay herramientas para poder saberlo. Entonces vamos pues al resumen por palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra en este contexto, no? La palabra purificado, igual espíritu, y así cada una de las palabras mencionadas, ¿sí? Y así se ha trabajado, o la hermana ha trabajado, el tema del léxico gramático, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Cada esfuerzo que han hecho, cada esfuerzo que ustedes han hecho está bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta, hermanos? De repente, algún comentario que quieran ustedes mencionar, pueden hacer. Pastor, disculpe una pregunta. Bien, He escuchado que la palabra Jehová en hebreo no existe. ¿Lo podría buscar? ¿Qué palabra? Jehová. Jehová. La palabra Jehová. Sí, exacto. He escuchado que en hebreo no existe Jehová. Ah, no, no, claro, no existe. No, no. Bueno, el término Jehová ya es ¿cómo podemos llamarlo? Mm, es una traducción o es una interpretación, mejor dicho. Más que traducción, es una interpretación para, para nuestro tiempo, ¿sí? Sí, el término Jehová es una interpretación del tetragramatón, ¿sí? Sí, del tetragramatón, que es el famoso Yahvé, ¿sí? Yahvé, la palabra Yahvé es más cercana al original que la palabra Jehová, tal como está descrito en la Reina Valera del 60, ¿sí? En las nuevas versiones, han quitado la palabra Jehová y le han puesto la palabra Señor. Señor con mayúsculas. Las 5 letras en mayúsculas. Y esa palabrita Señor quiere decir Yahvé o Yahweh o quiere decir la palabra Jehová también, ¿no? Sí, sí, es correcto lo que mencionas. Gracias, pastor. Esto quería saber. Aunque, claro, los hebreos en aquel tiempo, ellos tampoco mencionaban ni siquiera la palabra Yahvé. No, era prohibido, por así decirlo, ¿eh? Era prohibido por ser considerado el nombre de Jehová o el nombre de Dios, considerado como un nombre santísimo, ¿no? Muy santo, muy santo. Y ellos se consideraban no dignos para poder mencionar esa palabra. Algunos especialistas han mencionado que la palabra o que el nombre de Dios, ese tetragramatón o esas cuatro letras que no tienen, que originalmente no tienen vocales, ¿sí? Originalmente no tienen vocales. Algunos lo han interpretado como que el original es como una respiración, algo así como una respiración con la boca, ¿ya? Así, como si uno dijera esto, así, ¿sí? Ya, para adentro el ya,
y el B para afuera. ¿Sí? Algo así, ¿ya? Esa es la forma como algo así como que Dios es el aliento de las personas, ¿sí? La vida de las personas. O sea, ese nombre, las 4 letras, que tiene que ver con el nombre de Dios, no tiene una forma de lectura. Y la forma de lectura sería a través de la respiración, para adentro y para afuera. ¿Sí? No sé si me entienden, pero por ahí va la idea del nombre de Dios. Quedan en conjeturas en realidad, quedan en conjeturas porque la realidad no se conoce totalmente. Muy bien. Vamos aquí entonces, vamos aquí a dar una miradita al módulo, siendo que ya se acaba este curso. Ya hemos visto el léxico gramático, la importancia de las palabras, ¿sí? La importancia de las palabras. Cuando ustedes tengan un estudio para dar en la iglesia, traten de dar ese estudio siguiendo todos los pasos que hemos visto. Pero en realidad es bastante amplio, ¿ya? Bastante amplio, pero resulta riquísimo, riquísimo cuando usted trata de hacerlo, ¿sí? Se trata de estudiarlo, como se dice, a profundidad. Y cuando lo estudia a profundidad, el más edificado es el que lo estudia y lo comparte, ¿sí? En este caso ustedes, ¿ya? Ahora, el, la lección 6. La lección 6 trata acerca del contexto histórico-cultural. Esto es interesante, ¿no? Esto es bien, bien interesante. Y esto tiene que ver con el tema de las costumbres. Con el tema de las costumbres sobre todo. A ver, vamos a darle una miradita, ¿ya? Dice el contexto histórico-cultural, hay que tener en cuenta que lo que estamos estudiando data de largos años, de 3500 a 2000 años. Miren, de años de independencia del Perú, tenemos a las justas 200 años, 200 años, ¿sí? Que vinieron José de San Martín, Bolívar, Sucre, que hicieron todo este tema de independencia, entre comillas, del Perú, pero que nosotros probablemente lo veamos largo, hace 200 años, decimos. Pero miren, este libro de la Biblia, el cual leemos habitualmente, data de 3500 años a 2000 años, totalmente lejos de nuestra realidad. Y dice que fueron escritos en una cosmovisión totalmente hebrea, ¿sí? O en otras palabras, una cosmovisión totalmente distinta de nosotros, ¿sí? Totalmente distinta, lo que ya hemos visto en la primera clase. En la primera clase habíamos mencionado que hay un cisma, ¿sí? Hay un cisma, hay un hueco. Y nosotros estamos en un lado y la Biblia está en otro lado. Y ese cisma puede ser cubierto por un puente. Y ese puente tiene que ver con el tema con el tema del idioma, con el tema del tiempo, con el tema de la geografía, ¿sí? Con el tema de las costumbres lingüísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una lejanía para poder entender el texto.
Dice el Antiguo Testamento relata costumbres y cultura judaica antigua, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito cuando el pueblo israelita estaba bajo el dominio romano. Claro, algo de 100, no, 50 años desde el año 50 en adelante, hasta el año 100 máximo, de producción de literatura. Los hechos se llevaron a cabo del 30 al 50, ¿no? Pero en adelante ya fue producción de literatura. En realidad es poco tiempo, ¿no? El Nuevo Testamento. Dice, todo eso significa que la Biblia es un libro, es un documento histórico, con idiomas, costumbres, culturas totalmente distintas a nuestro mundo. Por esta razón, este paso de la hermenéutica es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a toparnos con un mundo completamente diferente, completamente distante a nosotros. Si no entendemos el contexto histórico-cultural del texto, no vamos a acercarnos a la intención que el autor tuvo en mente cuando escribió. ¿Qué es lo que buscamos acá? Con el contexto histórico-cultural, ¿qué es lo que tratamos de encontrar? ¿Cuál es la intención del autor? En otras palabras, ¿por qué escribió lo que escribió? ¿De acuerdo? ¿Por qué escribió lo que escribió? Y aquí hay unos pasos, miren, pasos para el contexto histórico-cultural. En primer lugar dice, identifique todo elemento dentro de su texto que requiere explicación de su origen histórico-cultural. ¿Sí? O sea, todo elemento dentro de su texto que requiere explicación de su origen histórico-cultural. Por ejemplo, vamos por acá un pasaje. Acá yo voy a mi concordancia. Acá, Juan, versículo en Juan, 14. Y acá yo, ¿qué dice acá? Acá está. ¿Qué dice Juan 14 del 1 al 3? ¿Alguien lo puede leer? ¿Me ayuda a leer? Juan 14 del 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Sí? Adelante. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? A ver, pastores, dicen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Listo, muy bien, miren. Este pasaje de acá suena bastante interesante, ¿no? Bastante esperanzador. Pero este pasaje tenemos que entenderlo a la luz de las costumbres de los tiempos de Jesús. ¿Sí? O sea, para entenderlo bien este pasaje, hay que entender las costumbres de los tiempos de Jesús. ¿Y cómo fueron las costumbres de los tiempos de Jesús? Miren, ¿qué dice acá? No se turbe vuestro corazón. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ya? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, estos versículos, para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos
a la experiencia del matrimonio en los tiempos de Jesús. ¿Cómo eran los matrimonios? ¿Cómo era la sociedad? La sociedad en ese tiempo era una sociedad patriarcal, ¿sí? Era una sociedad patriarcal. La familia era patriarcal. ¿Qué significa esto? Significa que ahí estaba el papá, ¿sí? Ahí estaba el papá, la mamá y los hijos al lado, ¿verdad? Y cuando uno de los hijos ya quería, bueno, no quería, sino era una obligación social, que el hijo pueda contraer matrimonio con alguien por el tema de la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque como ustedes saben, ese tiempo era totalmente agrícola y ganadería, ¿sí? Agricultura y ganadería. Entonces necesitaban fuerza de trabajo. ¿Y dónde estaba la fuerza de trabajo? En las personas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el hijo varón llegaba a una edad, lo que hacía el papá era, lo llevaba al hijo varón a la casa de otra familia donde habían mujeres, ¿no? Donde habían jovencitas de 12, 13, 14 años máximo, ¿sí? Entonces se iba y le buscaba esposa para su hijo, ¿ya? Entonces, ahí está el hijo varón y la muchacha, se conocían, los padres hacían el trato, ¿sí? Los padres hacían el convenio matrimonial para sus hijos. Los hijos no firmaban nada. Los que firmaban eran los padres, el papá del hombre y el papá de la mujer. Muy bien, una vez que firmaban el compromiso, firmaban el pacto, ahora el papá regresaba con su hijo a su casa y el otro papá regresaba con su hija a su casa, ¿sí? Y el hijo, ¿qué hacía? El hijo, bueno, ya que ya estaba desposado, ¿qué hacía? Lo que hacía ese joven era construir su casa. ¿Y dónde construía su casa? Construía su casa al lado de la casa de su papá, ¿sí? Su papá tenía una casita acá, entonces al hijo le daba un espacio y el hijo construía su casa al lado de la casa del papá. La familia patriarcal, pues, ¿no? Ahí hacía su casa al lado de la casa del papá, entonces lo levantaba, seguramente hacían un equipo, todo eso, pero él era el encargado de construir la casa. Una vez que lo construía, lo ponía las cosas elementales para vivir. Después que hacía todo eso, y cuando ya estaba totalmente terminada la casa, con su puertita, su ventanita, todo lo que era necesario para vivir, este joven se iba a la casa de la novia, o a la casa de la desposada, ¿no? ¿Y cuál era el trabajo de la mujer? Claro, el trabajo del hombre era hacer la casa, él solo, bueno, con su familia, pero sin la intervención de la esposa, ¿sí? ¿Y cuál era el trabajo de la esposa? El trabajo de la esposa era estar preparada, estar lista, estar con la maleta lista, con la maleta preparada, para que cuando el esposo venga, ella se vaya con él. Ese era su trabajo de la chica. Entonces la chica no sabía si se iba a demorar un mes, una semana, 15 días, 2 días, 8 semanas, no sabía. Y tampoco sabía si iba a llegar a las 5 de la mañana, o a las 10 de la noche, o a las 3 de la mañana. No sabía tampoco eso. El trabajo de ella era estar lista
para que cuando el esposo toque la puerta, ella le abra la puerta y le diga, vamos. Ese era el trabajo de ella, ¿sí? Entonces, eh, si el esposo venía y no la encontraba lista, en la madrugada de repente, el esposo venía y no la encontraba lista, él podía firmar una carta de divorcio y se separaba. ¿Por qué? Porque ella no estaba lista, ¿ya? Así ocurrían la costumbre, pues, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, considerando la costumbre de su época, Él escribe esto de acá. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. El esposo, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya no son dos, son uno. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Entonces, miren, la cuestión histórica, la cuestión cultural, ¿sí? Tiene mucha importancia cuando interpretamos un texto bíblico, ¿sí? Si lo leemos así nada más, tenemos una idea, pero cuando lo leemos con ese trasfondo histórico, que no dice el texto, no lo dice, pero ¿y eso dónde se encuentra? Se encuentra en otro tipo de libros. Por ejemplo, un libro de antropología cultural. Ahí se encuentra esos detalles que les acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, ahí es importante el conocer, ¿no? Conocer el tema histórico-cultural. Entonces, identifique todo elemento dentro de su texto que requiere explicación de su origen histórico-cultural. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? Sí, y los pasajes bíblicos, pastor, que se va a estudiar o el mismo pasaje que estamos estudiando. Ah, ya. No, no, no. A ver, como esta es la última clase, vamos a hacer un ejercicio acá nada más. ¿Ya? Ya, Ya no van a hacer en la casa. ¿Ya? amén. Eso queda para un trabajo ya personal, propio, de acuerdo a sus requerimientos de ustedes, ¿ya? De eso no se preocupe. De eso no se preocupe. Sí, hermano Heide. Pastor, tenía otra pregunta, disculpe. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y se va a preparar lugar para que donde Él esté vosotros también se refiere a la iglesia en general o a cada persona que se le prepara la morada. A ver, mira, el Señor nos habla de acuerdo a el Señor habla de acuerdo a nuestras formas de vida, para que podamos entenderlo nosotros. Por ejemplo, acá en la tierra nosotros cada uno vive en su casa, ¿verdad? Cada uno vive en su casa, con su familia y todo esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa forma como vivimos, el Señor también va lanzando esa promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Muchas moradas hay. Claro, por supuesto, para su iglesia, ¿no? Para su iglesia, para sus escogidos, eh, que van a morar en un lugar especial. Claro, acá lo denomina casa, ¿no? O casas, o moradas, ¿verdad? Pero así a plenitud no lo podemos comprender en realidad.
Pero lo que sí con este pasaje nos está dando una esperanza concreta de que hay un mañana, ¿verdad? De que hay una esperanza, de que hay un lugar que nos espera a los hijos de Dios. Esa es la verdad fundamental. El tema de la forma, ¿cómo va a ser? Lo desconocemos en realidad, ¿no? Y el Señor nos va a sorprender, por supuesto. Sí. A ver, seguimos. Muy bien, miren aquí. Dice, entonces, un primer asunto, un primer paso es identificar todo elemento que requiera explicación de origen histórico y cultural. A ver, podemos ir a nuestro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, miren acá, dice, habiendo purificado vuestras almas, esta palabrita purificado, esto algunos ya lo han estudiado en el léxico gramático, ¿verdad? Esta palabra purificado. ¿Esta palabra de dónde viene? Esta palabra viene del Antiguo Testamento. Y esta palabra viene mucho más desde el libro del Levítico. En el libro del Levítico vamos a encontrar varios rituales de purificación. ¿Sí? Varios rituales de purificación. Entonces, esa palabrita, o ese verbo, purificar, sería muy bueno estudiar el tema de cómo era la historia, la cultura, cómo el pueblo de Israel se apropió de esta palabra, ¿no? De esa palabra para quitar la inmundicia ritual, digamos así en términos amplios, de las personas, ¿sí? La palabra purificar. Acá, ¿qué otra palabra podemos encontrar? Que sea, que nos lleve a conocer la cultura, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos hablar de la palabra purificar. Puede ser también esto, ¿no? Amor fraternal. ¿Qué se entendía por amor fraternal en aquellos tiempos, ¿no? Esta palabra, ¿no? Simiente corruptible. Esto, ¿no? Tratar de estudiarlo, ¿no? Tratar de estudiarlo, verlo, ¿a qué se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere culturalmente o históricamente estas expresiones que menciona la Biblia, ¿no? Miren. Un segundo paso acá dice, busque cada elemento dentro de un diccionario bíblico. ¿Sí? Cada elemento. Si hablamos de matrimonio, por ejemplo, ahí podemos ir al diccionario bíblico y poner la palabra matrimonio. Y ahí nos va a explicar cómo era el matrimonio en el Antiguo Testamento, cómo era el matrimonio en el Nuevo Testamento, por qué se usa la palabra matrimonio de una manera alegórica para mostrar la cercanía o la comunión entre Cristo y la iglesia también, ¿no? Entonces busque cada elemento dentro de un diccionario bíblico, comentario o Biblia de estudio. El recurso de más utilidad para este paso es un diccionario bíblico. En el diccionario bíblico, ustedes pueden usar el que les envié, ¿de acuerdo? Pero que lo hayan descargado. El punto 3 dice, anote todo detalle que pueda ser útil para la interpretación de su texto. Todo detalle que pueda ser útil para la interpretación de su texto. Cuando usted estudie el diccionario bíblico, tiene que tomar anotaciones para ver qué es importante para la interpretación del texto. Finalmente dice, escriba un resumen de los detalles más importantes. ¿Ya?
Pero aquí hay algunos factores. Acá dice factores del contexto histórico-cultural, factores geográficos. Aquí hablamos de, por ejemplo, Palestina. ¿Cómo es Palestina? ¿Sí? ¿Cómo es Jerusalén y Jericó? ¿Sí? ¿Cómo es el sur de Judá? Dice, el sur de Judá tenía múltiples cuevas donde las personas se escondían. ¿Sí? Dice, por eso pudo esconderse David cuando huyó de Saúl. Y estas cuevas también se utilizaban por los malhechores para asaltar a las personas que transitaban por allí, las cuevas, ¿no? La ubicación de las ciudades del Nuevo Testamento, ¿no? Como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, como para poder ubicarnos geográficamente. Esto es importante, ¿ya? Ahí en la última parte de sus Biblias están los mapas que nos ayudan a tener una idea. De repente no la totalidad, pero por lo menos lo que podemos hacer, o lo que yo hago también a veces, de repente por el tema del relieve, no lo podemos, del relieve geográfico, ¿no? Tema de la altura, llanuras, o costa, o sierra, no lo podemos ver tan claramente, pero sí podemos ver las distancias. Y en la parte de abajito de un mapa hay, por ejemplo, la distancia en kilómetros o en millas. Ahí usted puede ver, ¿no? De Jerusalén hasta Galilea, ¿cuántos kilómetros hay? Tantos kilómetros. Ah, ya, usted va sacando la cuenta. Va sacando la cuenta de la distancia y el tiempo caminando. Miren, por ejemplo, dice que José y María vinieron de Nazaret, de Galilea, hasta Belén, caminando para el censo, ¿verdad? Entonces vinieron caminando, a ver, ¿cuántos kilómetros caminaron? Uy, ahí lo vemos, pasó. ¿Cuántos kilómetros han caminado? ¿Cuánto tiempo sería caminando? ¿Cuántos días habrán caminado? ¿No? Entonces, con eso, eso les da elementos para una mejor interpretación, ¿ya? Lo mismo, los viajes de Pablo, en el caso de Pedro también en el libro de Hechos, y así. O en el Antiguo Testamento también menciona algunos lugares, eso sería importante verlos en el mapa, en los mapas bíblicos que tenemos, ¿no? Otro asunto importante cuando vemos el contexto histórico-cultural es los factores políticos. Ahí hay que ver el tema de los romanos, el tema de los conflictos que habían entre los judíos y los romanos, ¿sí? ¿Cómo es que, a ver, cuáles eran las costumbres que habían en ese tiempo? Por ejemplo, había una ley que permitía que el soldado romano obligue a cualquier transeúnte a cargar un peso por una milla, ¿no? Entonces se encontraba por ahí a un transeúnte, alguien que pasaba por ahí, ¡pum!, le ponía el peso que él tenía, un saco de papa, digamos, le ponía en la espalda y que le ayude a llevar por una milla. Entonces terminaba la milla, ya dejaba el saco ahí y buscaba otro. Lo traía el otro, ya que cargue una milla más, una milla más, ¿no? Esa era la ley que había ahí. Por eso Jesús cuando plantea ese, si alguien te obliga a cargar una milla, ¿qué le dice? Ve con él 2 millas, dice, 2 millas. Algo así como una contrariedad eh, implícita, como una contrariedad implícita a la ley de abuso que tenía Roma contra
los judíos, ¿no? En su propia tierra. ¿Cuál era la forma de conquista del Imperio Romano? Los cananeos de la antigüedad eran supremamente malditos, dice, ¿no? Entonces, esas cosas sería importante verlas o leerlas en algunos textos que podamos nosotros tener, ¿ya? Otros factores que es importante conocer en el contexto histórico-cultural es el tema del factor económico. Por ejemplo, dice, un denario era el pago para un trabajador por un día de jornal. El perfume de nardo puro que rompió y regó la mujer en los pies de Jesús costó 300 denarios, ¿no? Es decir, 300 días de trabajo. ¿Cuánto le pagan a un trabajador en Chiclayo? Ahí sacamos cuenta. Ponte que le paguen 70 soles diarios, o 50, ponle nada más. 50 diarios, 5 por 3, 15. 1500 soles, ¿sí? Más. 50 soles. 15.000 soles estamos hablando, ¿verdad? 300 por 50, ¿cuánto es? A ver, 3 por 5, 15 y 3 ceros. Claro, 15.000 soles. Imagínense, ¿no? O sea, ese perfume no costaba pues 20 soles como nuestros perfumes, ¿no? Sino ese perfume que rompió esta mujer en los pies de Jesús, en nuestro tiempo costaría pues unos 15.000 soles, ¿no? Por eso Judas se va y le reclama a Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha quebrado? Mejor es venderlo y darlo a los pobres, decía, ¿no? Dice, Ruth pide a vos que la redima. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que él redima a Ruth? ¿No? Entonces, eso también es importante buscar, ¿ya? Factores económicos, ¿no? Factores económicos. Eso significa que vos tenías que comprarla a Ruth, ¿ya? Economía, economía. En ese tiempo las mujeres eran productos, no eran consideradas personas, sino eran consideradas productos. Así que ella le pide a vos que él la compre a ella. ¿De acuerdo? Factores sociales. Los samaritanos se establecieron como un pueblo después de la cautividad en Asiria y no regresaron a Jerusalén. Ajá. Claro, Samaria. Samaria es el reino del norte, ¿no? Ahí hay que ir al Antiguo Testamento. Interesante. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, habían las 12 tribus, después se rompen las 12 tribus en dos tribus, o bueno, en dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur a causa de Roboán, ¿no? El reino del norte se siguió llamando Israel y el reino del sur se llamó Judá. Y el reino del norte estaba Asiria, o bueno, estaba Samaria como capital. La capital del reino del norte era Samaria. Y los asirios capturaron a los samaritanos, a los de Samaria, los llevaron cautivos, ¿verdad? Y cuando regresaron, ya no van a Jerusalén, sino se quedan en Samaria. Por eso se menciona de esta contrariedad o de esta separación o dificultad entre judíos del sur y samaritanos del norte, ¿ya? O sea, ese es un conflicto histórico y eso hay que saberlo y entenderlo bien para poder entender los pasajes del Nuevo Testamento. Porque judíos y samaritanos no se veían. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se veían? Por los antecedentes históricos, pues, ¿no? Muy bien, ¿cómo fue el tratamiento de las mujeres en la antigüedad? ¿Cuál era la posición de los esclavos? ¿Cuál era el punto de vista acerca del matrimonio?
¿Cuál era la posición de los ricos y los pobres? Son datos que hay que tener en cuenta. Los factores religiosos. ¿Qué significa la circuncisión? ¿Quiénes eran parte del pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes pertenecían al pueblo de Dios? Pertenecían al pueblo de Dios los que se circuncidaban. ¿Y quiénes se circuncidaban? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. hombres, pastor. Los hombres. Y si los hombres se circuncidaban, entonces las mujeres ya no eran parte del pueblo de Dios. Por ahí sacan línea nomás, por ahí sacan línea. Entonces las mujeres no eran parte. Entonces, ¿cómo se salvaban las mujeres? Engendrando hijos. Eso viene del Antiguo Testamento. Eso viene del Antiguo Testamento. Interesante el tema de la circuncisión. La circuncisión es reemplazada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ritual? ¿Se acuerdan? Para ser parte del pueblo de Dios había que circuncidarse. En el Nuevo Testamento, para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué hay que hacer? Bautizarse, pastor. Hay que bautizarse. Hay que bautizarse. ¿Se pueden bautizar a los niños o no? Pastor, No, pastor. en la Porque Biblia era un de niños. Ya. ¿Y a quiénes se circuncidaban en el Antiguo Testamento? ¿A los niños o a los adultos? A los niños, porque ese era el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Ese era el pacto que tenía. Ya, ya. Bueno, es lo que yo había estudiado. No sé si estará bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Miren, este es un tema de controversia, ¿ya? Este es un tema de controversia. Cuando hay la pregunta, ¿se pueden bautizar niños o no? Hay iglesias evangélicas que bautizan niños, ¿ya? Y hay iglesias evangélicas que no bautizan niños. ¿Y por qué bautizan niños? Porque en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños, ¿ya? Y cuando se circuncidaba, ¿y cuál era la fecha para circuncidarlos? Al 8º día de su nacimiento, ¿ya? Chiquitititos. Ellos ni pensaban nada, pero ya eran circuncidados y eran parte del pueblo de Dios. Entonces, algunos toman eso como referencia para decir, también podemos bautizar niños. Y bautizan bebitos. Pastor, disculpe otra pregunta. ¿Ya? El tema de la circuncisión tiene varios significados, como por ejemplo, hay una parte donde no recuerdo el profeta que dice, circuncidaos el corazón. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Cómo? La palabra circuncisión tiene varios significados, como por ejemplo hay una parte en la Biblia que dice, circuncidaos el corazón. Sí. ¿A qué se refiere con esa parte? Claro. Sí. Claro, normalmente la circuncisión era la extirpación del prepucio, ¿no? Pero lo que hablan los profetas era que no basta con la extirpación del prepucio, sino que hay que circuncidarse el corazón, ¿no? Porque la maldad no está en el prepucio, decían los profetas, sino la maldad está en el corazón, ¿no? Lo que decía el Señor Jesucristo, ¿no? ¿De dónde vienen los males? De lo que entra, ¿no? Dice, de lo que sale.
de lo que sale de la boca, ¿no? De lo que sale del corazón, ¿no? De ahí salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale todo lo malo de ahí, ¿no? Sí, y por eso está la convocación de los profetas para la circuncisión del corazón. Así es. Muy bien, entonces miren, esta expresión, ¿qué significa la circuncisión? Es importante. Ustedes lo puedan estudiar, ¿no? Como factor religioso para un mejor entendimiento. El estudio del templo de Jerusalén, importante también, ¿no? Enfocándolo desde el ámbito económico. El templo, para que tengan una idea, el templo era como un banco. El templo era como el banco de Jerusalén, como el banco de Israel. Ahí había movimiento económico, cantidad. El movimiento económico estaba ahí en el templo de Jerusalén. La gente venían de todos los lugares y ahí se movía dinero en grandes cantidades. Por eso, en el tiempo de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, los que movían el templo no solamente eran los sumos sacerdotes, sino también lo movían, claro, los sumos sacerdotes, pero aliados con el poder de Roma, ¿ya? Aliados con el poder de Roma. Roma y los sumos sacerdotes eran los que movían el tema del templo. Era toda una situación política y religiosa que estaban ahí juntas, que no era que no era bien visto, pues, ¿no? No era bien visto. Entonces, otro asunto dice, ¿cuál era el trasfondo de los fariseos, saduceos? ¿Quiénes eran ellos? ¿En qué pensaban? ¿Cuál era su teología? ¿No? ¿Cuál era la importancia de la sinagoga? ¿Quiénes eran los otros dioses de las otras naciones? ¿De qué se trata cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastante que averiguar. Es toda una vida, hermanos. Esto no es un curso nomás. Esto de la hermenéutica no es un curso nada, sino es toda una vida. Ustedes tienen que animarse a descargar de repente libros en el celular o si es posible comprar algunos libritos que les ayuden para poder ir descubriendo estas cosas, ¿sí? Porque esto les va a dar mayor claridad cuando ustedes estudien el texto sagrado, ¿ya? Factores filosóficos, el tema de logos. Por ejemplo, dice, Pablo pelea con los corintios que pensaban que el cuerpo no era importante. Claro, los corintios eran filósofos. Ellos decían, no, el cuerpo no es importante. Ahí están los gnósticos. Los gnósticos decían, el alma, decían, el cuerpo es la cárcel del hombre, decían ellos, ¿no? El cuerpo es la cárcel del hombre. Cuando una persona moría, ellos decían, al fin fue liberado, decían. Y era para ellos una fiesta que una persona muera, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Que el Evangelio lo mira de una manera distinta. El Evangelio dice, no es solamente el espíritu, lo valioso. El cuerpo también es valioso. Por eso es que Pablo a los Corintios les dice que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de las personas. Ahí está la importancia, ¿no? La importancia de conocer la filosofía de esa época. También están las costumbres de ese tiempo. Por ejemplo, dice, un hombre nunca cargaba agua porque era trabajo de una mujer. Miren. Pero en la Biblia vemos a un hombre cargando un cántaro de agua. ¿Se acuerdan ustedes? Miren, acá dice, un hombre nunca cargaba agua porque era trabajo de una mujer. Vamos a ver, ¿no?
cántaro. Ok, acá, miren. Lucas 22:10. Ahí está Jesús enviándole a sus 2 discípulos. El versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Versículo 10, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. A ver, ¿qué piensan del hombre que cargaba agua en un cántaro? Pastor, ¿Hola? ¿Sí? l- eh, ¿por qué dice que el hombre nunca cargaba agua? ¿Será que no era la costumbre, verdad? Claro, claro, por el tema de la costumbre. Las que cargaban agua normalmente, Pero ordinariamente, eran las mujeres. Y cargaban normalmente en las mañanas. es En las mañanas costumbre. y en las mañanas y en grupo. Solas no, en grupo. Por eso la mujer samaritana es un caso extraordinario, porque ella carga agua al mediodía y ella solita, ¿no? O sea, las mujeres normales, por así decirlo, cargaban agua en la mañana, tempranito. Pero ella, como era una otra mujer, por así decirlo, ella iba al mediodía, en pleno sol. Pero un hombre cargando agua, cargando un cántaro de agua, totalmente extraño para la época, ¿no? Pastor, entonces Hola, tenía algún- ¿cómo dice? quizás ese varón no tenía su mujer para que cargara su agua. De repente era soltero. Exacto. Ya. No, mira, lo que pasa es, por eso es importante este estudio, ¿saben por qué? Porque en nuestro tiempo podríamos sacar esa conclusión. Creo que es un viudo. En nuestro tiempo podríamos sacar esa conclusión. Claro, es que en nuestro tiempo hay personas que viven solas, ¿verdad? Pero en ese tiempo estamos hablando de un tiempo patriarcalista, donde estaba el patriarcado, ¿ya? Y como había el patriarcado, no había alguien que viva solo, sino que normalmente vivían en comunidades, vivían en clanes, vivían en sociedad. No era habitual que una persona viva sola. En este tiempo sí, hoy sí, pero en ese tiempo no. No era así. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí la importancia, eso lo dejo como tarea para ustedes. Y también todas las cosas que dan a luz al texto. El trabajo de un pescador, cómo era el trabajo de un pescador. La Biblia nos da unas pistas, ¿verdad? Que pescaban en la noche, remendaban sus redes en el día. También el tema sociocultural de la época era que si el papá era pescador, el hijo también era pescador, el nieto también era pescador, el bisnieto era pescador y todas sus generaciones eran pescadores. Que un pescador salte
a otro tipo de actividades era totalmente extraño para la época. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, a Juan, para que le siguieran, ellos dicen, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Eso era totalmente extraño para la época, para el tiempo de Jesús, ¿sí? Porque normalmente ellos ya estaban eh, diseñados o direccionados para ser pescadores. Ya no había posibilidad de salirse de ahí. Pero ellos salieron de ahí y comenzaron a seguir a Jesús. Interesante. ¿Cómo era la construcción de una tienda? ¿Cómo era el trabajo de un pastor en la antigüedad? ¿Cómo era? O sea, el trabajo del pastor es distinto al trabajo del pastor de ahora, de este tiempo, ¿ya? Pero eso hay que buscarlo, ¿ya? Hay que buscarlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Acá está el ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, hermanos? Hasta acá. Esa es nuestra última clase que vamos a tener sobre este asunto. Así que si hay preguntas que quieran hacer, pueden hacerlo, ¿ya? Después vamos a seguir conversando, pero me pueden enviar alguna consulta por el chat, todo eso, pero la clase termina ahora. Pastora, al inicio de la clase nos estaba hablando de los antiguos, ¿no? De los idiomas y todo. Y tenía una gran curiosidad de saber qué idioma hablaba Adán y los descendientes, por ejemplo, Abraham, hasta la Torre de Babel, porque los idiomas después de la Torre de Babel había muchos. Ay, 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 ay. Ah, el tema de las lenguas, sí, bueno, en realidad es bastante complejo, ¿ah? Bastante complejo, ¿ah? El tema de la Torre de Babel, las lenguas, la diseminación de las lenguas. Con exactitud no podríamos dar una respuesta a esa pregunta. ¿Qué lenguaje tenían en la antigüedad, antes de la Torre de Babel? No podría arriesgarme a dar una respuesta con precisión. Pero lo que sí es que luego de ello ya se establece el hebreo, ¿no? El hebreo en los israelitas. ¿Sí? Claro, el hebreo es después de la Torre de Babel, ya, pues. Claro, claro. Antes sí no sé, desconozco en realidad. Es bastante complicado hacer tener con exactitud por el tema de la temporalidad, ¿no? Así es. A ver, la hermana Nancy Nauca dice, es similar el al contexto general, pero más profundo. No. El contexto general habla acerca del autor, la fecha, o sea, tiene todo un esquema, ¿ya? El contexto general que vimos en la segunda clase tiene un esquema que tiene que ver con el autor, quién es el autor, la fecha que se escribió, quiénes eran los destinatarios, cuál es el propósito del escrito, el propósito del libro. O sea, tiene que ver con todo un esquema, ¿sí? Pero esta parte, que habla del contexto histórico-cultural, tiene que ver exclusivamente con el tema de las costumbres, geografía, cultura, ¿no? Rituales, para entender mejor
las cuestiones cotidianas que se presentaban en esa época, ¿ya? De eso trata esta clase. Muy bien. A ver, le damos una miradita rápida al contexto bíblico, ¿ya? Miren, el contexto bíblico. Esto es importante. Esto es importantísimo también en el estudio de la hermenéutica. Y eso tiene que ver con... A ver, ¿qué es el contexto bíblico? A ver, para hacerlo más sencillo. A ver, ustedes en casa, seguro que tienen la Biblia Reina Valera. Voy a traer mi Biblia, ¿no? Miren, ya está. Mi Biblia Reina Valera. Y ustedes se han dado cuenta que en la parte de abajito, de la Biblia, hay unas, ¿qué cosa hay? A ver si me siguen. ¿Qué cosa hay en la parte de abajito de la Biblia? Por acá, por acá. ¿Sí lo pueden ver? Versículos, pastor, con letras conectadas entre los Concordancias. versos de Dios nos manda a ciertos versículos del Antiguo o del Nuevo. Eso. Eso se llaman referencias, ¿ya? Eso se llaman referencias. Esas referencias son el contexto bíblico, ¿ya? Esas referencias son el contexto bíblico. Esas referencias no están por las puras. Tómenlas en cuenta cuando ustedes estudien un pasaje, tómenlo en cuenta. Hay una Biblia, la Biblia de 1909. Esta Biblia es la de 1960. Reina Valera de 1960. Pero hay otra... Pero hay otra Biblia que es la Reina Valera de 1909, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque pone ahí el texto bíblico y en medio, ahí pone las citas bíblicas. Ahí pone las citas bíblicas que son las referencias que conllevan a esta, ¿cómo se llama esto? Que conllevan a las referencias que les acabo de mencionar. ¿Sí? A ver, un ratito, quiero ver acá si sale. Entonces, a ver, el contexto bíblico. Yo mencionaba, dice, la relación entre pasajes. Sí, lo que busca el contexto bíblico es la relación entre pasajes, ¿no?
La relación entre dos o más textos de la Biblia se puede hacer en varias formas. El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Usted está, por ejemplo, estudiando un versículo en Mateos 2, 5 y 6. Y ahí usted va, Mateo 2. Mateo 2, 5 y 6. Ah, ah, ah. Y si usted va a Mateo 2, 5 y 6, en la parte baja va a encontrar que dice Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, ahí está la referencia. En la Biblia Reina Valera, la que todos usamos, ¿ya? No está segunda de Samuel 5:2, pero sí está Miqueas 5:2. Y esa es la referencia cuando usted está estudiando un pasaje del Nuevo Testamento y hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Sí? El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y lo que habla en Miqueas, tiene que ver directamente con el pasaje que se está leyendo en Mateo. ¿Sí? Yo le dice alusiones a eventos o personajes específicos del Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, del 1 al 4, habla del Éxodo, el Mar Rojo, el peregrinaje en el desierto y de Cristo como roca espiritual, ¿no? Que son eventos del Antiguo Testamento que se ven en el Nuevo Testamento. Ese es el contexto bíblico. O sea, Biblia con Biblia. La Biblia explica a la Biblia. La Biblia le da luz a la Biblia para una mejor interpretación. ¿Sí? O otras personas dicen, la Biblia se interpreta sola. ¿Sí? ¿De dónde sale esta palabra? La Biblia se interpreta sola. Porque el contexto bíblico ayuda o ilumina para que otros pasajes puedan entenderse mejor. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Juan 3:14 se hace una referencia a Moisés y la serpiente de bronce. Tiene como referencia Números 21, 8 y 9. Por ejemplo, vamos a Juan 3:14. Vamos a ver si lo tiene. ¿No? Juan 3:14. Juan 3. Ajá, acá está, miren. Números 21, 9. Acá está en la Biblia de 5 soles. Yo uso la de 5 soles, ¿no? Ahora está 10 soles, creo, ¿no? La Andrés, la Biblia de Andrés. Entonces, esas anotaciones que están abajito del texto bíblico nos ayudan como referencias para hacer el estudio del contexto bíblico. ¿De acuerdo? Otra, dice, la anticipación del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Ya, ahora usted va a pasajes del Antiguo Testamento que los pasajes del Nuevo Testamento le van a dar mayor claridad. Lo van a amplificar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y así, y así. Dice, ¿cómo encuentro las relaciones? Las relaciones entre varios textos de la Biblia se pueden encontrar entre varios recursos. En los márgenes de una Biblia de estudio, que son las referencias que les estoy mencionando. En las introducciones de cada libro en una Biblia de estudio. Claro, la Biblia de estudio va a traer más referencias, ¿no? Si tiene una Biblia de estudio, esas referencias son bien interesantes, ¿ya? Si usted tiene la Biblia Thompson, por ejemplo, ahí hay las cadenas temáticas. Y esas cadenas temáticas ayudan para poder entender mejor un texto también, ¿no? En los artículos de un diccionario bíblico, que hablan de temas específicos. Y dentro de la información que viene de su estudio de palabras. Eso también, ¿verdad? Y de su propio conocimiento bíblico.
El tema de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está estudiando el pasaje de Jesús cuando sana a un leproso, ¿qué tiene que ver ahí? Ahí tiene que usted, a ver, vamos a ver, ya, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 1. Capítulo 1, del 40 al 45. Miren lo que dice. A ver, ¿tienen ustedes su Biblia? ¿Pueden confirmar, por favor? Biblia física. Pastor, ¿cuál era el texto? Primera, no. Marcos 1:40. A ver, confírmenme si tienen su Biblia física para que me digan cuál es la referencia que está abajo. Ahí en la parte de bajita de su Biblia. Amén, pastor. Amén, pastor. Ya, ¿cuál es la referencia? ¿Lo encontraron? En mi Biblia es Mateo 26:32, pastor. Y Marcos 14:28 dice. Ya. Ya, a ver, de Marcos, sí, no. Marcos 1, del 40 al 45. Miren, acá está, Marcos 1, del 40 al 45. Vayan a la parte de abajo. Acá, la parte de acá, la parte de abajito. La parte de abajito, la referencia. La referencia está acá abajito. No lo que está acá. No lo que está acá. ¿Sí? Lo que está acá se va a repetir en otro pasaje. Claro, Marcos, Lucas, ¿no? Pero yo me refiero a la parte que está acá. Levíticos 14. Sí, de mí está ahí, pastor, Mateo 7, del 28 al 29, Mateo 4, No. y Levítico 14, del 1 al 32. Ahí está. Levítico 14, del 1 al Al 32. 32. ¿Ya? Levítico 14, del 1 al 32, ¿de qué habla? Habla del contexto bíblico, ¿de qué? De los leprosos. ¿Ya? Usted lee ahí Marcos 1, del 40 al 45, todo eso. Y habla de leproso. Perfecto. Pero, para entender el contexto bíblico del leproso, de la situación del leproso, cómo era la lepra, cómo se sanaba, de cómo se les eliminaba de la sociedad, todo eso lo va a encontrar acá en la referencia. Levítico 14, del 1 al 32. Ahí lo va a encontrar si es que lo leen, ¿no? Entonces, esa es la referencia. Esas son las referencias bíblicas. ¿De acuerdo? Amén, pastor. Amén, pastora. Y así como ese pasaje, pueden encontrar todos los pasajes, pues, ¿no? Y si tienen una Biblia de estudio, ahí va a haber mayor claridad, ¿ya? Ahí va a haber mayor claridad, mayor cantidad de versículos y todo esto. Pero yo les estoy enseñando una Biblia básica. Es como la que tengo, ¿no? Y para terminar, vamos al contexto teológico. Estamos dando una mirada de pájaro, y así, mirada rápida, ¿no? Contexto teológico. El contexto teológico es tiene que ver con lo que creemos, ¿ya? El contexto teológico tiene que ver con lo que creemos. Por ejemplo, a ver, vamos a los pasos directamente. Dice acá,
Paso 1, paso 2 y paso 3. Dice, busque el principio teológico o la enseñanza principal dentro de su pasaje. Pregúntese, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios, acerca del hombre, del diablo, del mundo, de la iglesia o de la vida cristiana? Cuando usted haga esta parte del contexto teológico, yo le recomendaría que tenga a la mano su confesión de fe, ¿ya? Sus 18 artículos de fe. Y cuando tenga ahí sus 18 artículos de fe, ahí vaya comparando. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca del hombre, del diablo, del mundo, de la iglesia, de la vida cristiana? Dice, ¿cuál doctrina o categoría de la teología sistemática toca este texto? Añade, aclara, revela algo sobre las doctrinas, presenta dificultades con respecto a alguna doctrina, concuerda la enseñanza principal que se ha destacado del texto con el resto de la revelación cristiana. Acá dice, la Biblia no se contradice. Además, hay ciertas enseñanzas que aparecen en la Biblia muy a menudo, porque Dios no quiere que los olvidemos. ¿Ya? Entonces, a ver, para hacerlo más sencillo eso de acá, el contexto teológico tiene que ver con nuestras creencias. Y nuestras creencias como peregrinos están fundamentadas en la Biblia. Nuestras creencias como peregrinos están fundamentadas en la Biblia. Y la idea es que cuando leamos un pasaje, debería haber concordancia, debería haber acercamiento entre lo que leemos y lo que creemos también. ¿De acuerdo? O sea, ambas deben ir juntas. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando leemos un pasaje del Espíritu Santo, ahí la recomendación es que usted vaya a su confesión de fe y se pregunte, ¿quién es el Espíritu Santo? Lee el Espíritu Santo, es una persona, la persona de la Trinidad, hace esto, ya, perfecto. Ya tiene la idea de quién es el Espíritu Santo. Y con ese conocimiento va y lee lo que habla el texto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, a ver, en el tiempo que vivimos ahora, en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde hay mucha información, bastante información. Y esa información puede ser muy buena, pero a veces puede ser muy peligrosa. ¿Sí? Y la peligrosidad radica en que confunde a las personas. Por eso es importante, en primer lugar, saber quiénes somos. Pertenecemos a una iglesia. ¿Qué iglesia? Iglesia de los peregrinos. ¿Qué confesión tiene la iglesia de los peregrinos? ¿Cuál es su contexto teológico? Ya. Tiene 18 artículos de fe. ¿Cuáles son? Tal. Listo. Lo tengo en cuenta, lo estudio, y con eso voy al texto bíblico y hago un estudio bíblico. ¿De acuerdo? Para no estar hablando diferentes idiomas o diferentes pensamientos. Esa es la idea básicamente del contexto teológico. ¿De acuerdo? Muy bien, el tema de aplicación y de las otras cosas se va a ver ya en hermenéutica 2. ¿Ya? Aquí llegamos hasta el 8 nada más.
Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta final? Si hubiera. Pastor, sería bueno que nos envíe, por favor, lo que es la clase grabada para que nos quede esta enseñanza que ha sido un conjunto de varias lecciones resumidas, pastor. Sí, correcto, correcto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Les voy a enviar el link al grupo para que lo puedan tener en cuenta, ¿ya? A ver, por lo demás, quisiera recomendarles unas lecturas, ya depende mucho depende mucho del gusto por la lectura también, ¿ya? Hay un texto bien interesante. Aquí está, creo. Pastor, otra preguntita. Con respecto a nuestras calificaciones, no sé si nos va a mandar un registro, pastor. Yo quería hablarle y justo le iba a hablar a su personal. No he enviado mi último trabajo porque recién estoy que me recupero, me dio el dengue, pastor, y he estado internada en el hospital con suero intravenoso. No he podido realizar mi trabajo, pastor, y eso estoy preocupada. Un poquito recién hoy día, como he podido, me he sentado a escuchar la clase un poco que no la he entendido bien porque todavía estoy un poco delicada, pero no sé si tengo posibilidad todavía de enviar mi trabajito o ya no de repente. Sí, sí, sí. Sí, hermanos, sí, esa parte está bien, no hay problema. Pueden enviar sus tareas, hermano, ¿ya? Ah, ya, pastor. Los que no han hecho, a ver, ahorita lo voy a poner aquí en la pantalla. A ver, usualmente no lo enseño, ¿ya? Pero Sería bueno ver nuestras notas, pastor, para saber si hemos aprobado o no la benéfica. me van a Sí, sacrificar. pastor, eso quería preguntarle, de repente no hemos aprobado, ¿no? Ahorita lo presento, ¿no? De repente hemos estado aprobado todos. De repente ya están jalando y por las puras van a enviar tareas. No, acá no hay ninguna de esas. A ver. Acá están todas las tareas que me han enviado. Hermano Carlos, está muy bien. Hermano Ader, también. Delgado, también. Delgado. Ajá. Claudia. Mira, Claudia, te falta tienes 14 ahorita, de promedio. Mi último trabajito, pastor, sí me falta. Ese no le he enviado, como le digo, por temas de salud. Pastor, puede corroborarlo porque también está. Si lo envías, el trabajo ese cero cambia, ¿ya? Ay, sí, pastor, Y si no te quedas con 14, ¿ya? no, sí voy a enviar mi trabajo, pastor. Heiner tiene 10 hasta ahorita, le falta el último trabajo. Más por acá hasta abajo. Pastor, a mí también puede decirme, pero si es cero, mejor no me diga. Yadira tiene un 0. Si no mandas, ya te quedas con 12, pues Yadira, ¿ya? ¿Cómo dice pastor? Si no mandas tu tareita Ya le he mandado la tarea. del segundo, Todas las tareas les he mandado. ya. A ver, lo voy a revisar. Yo lo pongo acá un Doctor, el mío, visita, ¿ya? Acá. si me puede Y para decir. revisarlo, ¿ya? Sí los enviado, dice yo. Acá, Todos léanlo, pastor, para saber nuestras notas. Juárez Paredes, pero tiene Juárez. Le falta enviar uno, ¿verdad? Sí, pastor, solo uno. Ya, si no lo envía se queda con 3, entonces. Pastor, El mío, pastor. Dalia tiene un 0.
¿Sí? Pastor, quisiera saber mi nota. Ya, dice acá. Dalia tiene 0, se queda con 12, si no no lo envía, pues ya. Yulisa Olivares tiene un 0, el último trabajo le falta. Mi hermana Itamar Pérez tiene 2 ceros, le faltan 2 trabajos. Hermana Miriam Requejo, le faltan 2 trabajos también. Queda con 8. Pastor, buenas noches. Eso quería saber Ya. porque yo las dos últimas clases más o menos he tenido dificultades, pastor, para poder ingresar y en el link que nos ha enviado tampoco no he podido ingresar. Es ahí donde yo le pedí un poco de detalle para poder hacer mi trabajo y no se podía. Ah, ya. Sí, entonces he tenido percances sobre eso, pastor, para Ya, poder desarrollarlo. ya, está bien. Ahí le faltan las 2 últimas tareas, ¿ya? Ya, pastor, sí estoy Ya. dispuesta a nivelarme con ello el día de mañana. Hermano Daniel Torres se retiró, creo, no tiene ninguna nota. Hermana Isabel Guam, le faltan las 2 últimas tareas, ¿ya? Espero que estén contentos con las notas. Hermano pastor mío, ¿cuánto será mi nota? Es Sánchez, ¿no? Acá está. Mira, Sánchez. Nélida, ya acá está, mira, Nélida. 15 tienes, Nélida. Sánchez González, pastor. Acá está Sánchez. 16 tiene Sánchez González. ¿Y el mío, pastor? Pastor, yo quisiera saber mi nota. Suele estar 16. Elige Melquisedec, tiene 15. Elige Melquisedec. Ya, listo. Muy bien, hermano. Los que faltan sus tareas me lo envían, por favor. Si es posible, a ver que estamos hoy. Hasta el domingo, ¿ya? ¿Cuál es, pastor? Hasta el domingo 2. Hasta el domingo 2. El lunes ya entrego las notas, ¿ya? Ya, pastor, Pastor, gracias. ¿no va a dejar tareas el día? ¿Cómo dice? Si no va a dejar trabajos, si no va a dejar trabajos de esta clase. No, ya no. Acá termina todo. Acá está. Pastor, con esta clase estaríamos culminando ya, ¿verdad? Y ahora terminamos ya. Sí. Pastor, no me jale, dice. ¿Quién está? Ah, no, pues está bien. Acá hay un 17 por acá. Acá hay un 19. Mira, ¿quién sacó 19? Hermano Nauca. 19. García, 18. Bueno, les felicito pues a los que han sacado buenas notas y a los que no, pues tienen para mejorar mucho más, ¿ya? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y espero sus tareas, los que no han presentado, hasta el domingo, por favor, ¿ya? El domingo en la Amén, noche. pastor, Dios la bendiga. Y bueno, gracias por su atención. Y bueno, para hacerles recordar solamente, hermanos, que estas clases son como un pequeño impulso nada más. En la realidad, ustedes tienen que investigar por ustedes mismos. ¿Ya? O sea, el módulo que se les ha brindado, no lo guarden, no lo boten, no lo pongan por ahí nomás, sino sigan estudiando y sigan profundizando. Si han hecho la tarea así nomás como salga, traten de hacerlo con mayor seriedad, con la finalidad de aprender y también con la finalidad de, de dar un mejor servicio, si se quiere decir así, un mejor servicio a la iglesia en la cual ustedes se encuentran, ¿ya? Un mejor servicio, una mejor orientación a los hermanos de la congregación de la cual ustedes son miembros.
Ya, entonces, eso requiere tiempo, eso requiere cariño también a la palabra de Dios. Y bueno, si hay posibilidad, nos encontramos en otro curso. ¿Ya? Amén, pastor. Vamos Gracias a, por... muy bien, vamos a orar al Señor, hermanos, y nos despedimos de esta clase ya, y de este curso también. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bendición y tu cuidado. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de participar, Señor, de este curso, con sus dificultades, Señor, con sus adversidades también, Señor, por cosas externas. Pero gracias te damos, Señor, por habernos hecho llegar hasta aquí, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice a sus familias. Acompáñales, amado Dios. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para que aquí no termine, Señor, sino que este curso sea un impulso, Señor, para seguir estudiando, para seguir afianzándonos en tu palabra, Señor. Para que con cariño podamos abrir tu palabra, podamos refrescarnos en tu palabra y podamos compartir tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y tus cuidados. Bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren en esta noche. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gustazo. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén, pastor, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por sus enseñanzas. Bendiciones.